Si eres cubano, esta receta es especial para ti, ya que el pollo es el plato principal. Así que no tienes que buscar nada específico, nada muy extravagante, sino que con cosas peculiares aquí de la casa puedes elaborarlo y les va a encantar el sabor. Ya que la nieve no nos permitió estar afuera y prometimos traer un video cada semana, ya que está Nievo, Nievo, el marido de Nieve, está afuera. Esta vez traemos un video acá dentro de la casa, diferente e igual de atractivo. Vamos a estar utilizando pechuga de pollo. Vamos a estar utilizando algunas sazones que vamos a incluir dentro del pollo, pero no le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para que vean el resultado final, o quizás en el transcurso del video puedan a lo mejor, tal vez, darse cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Para esta receta vamos a utilizar solamente como unas 4 pechugas, porque solamente somos 3 personas. Entonces vamos a necesitar una batidora, no sé cómo le digan ustedes en el país de ustedes. En Cuba se le dice batidora, licuadora, trituradora. También vamos a necesitar pimienta negra. Vamos a utilizar sal del Himalaya, no creo que sea del Himalaya, pero bueno, ahí queda la duda. Vamos a utilizar ajo en polvo para darle un saborcito bien rico. Y por último vamos a utilizar sazón Goya. Estos paquetitos de acá. Huevo, bien importante para echárselo junto con la pechuga. Yo diría que quizás un huevo por pechuga. Consejito para cuando vayan a hacer la receta: no metan la pechuga de pollo completa en la batidora. Píquenla en trocitos para que la batidora no se les queme. ¿Okay? Vamos a cambiar la estrategia ya que la batidora empezó a echar humo. Lo próximo en la receta va a ser cortar las pechugas en trozos, como ya les había dicho, para que la batidora no se atasque. Ya tenemos el pollo en el vaso de la batidora. Ahora lo que queda es echarle los 3 huevitos. Piqué 3 pechugas. El huevo lo que hace es que ayuda a la masa a que se pegue, a que se integre. Y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a echarle 2 paqueticos de sazón Goya. Lo otro que vamos a echarle es la pimienta negra. Vamos a echarle un poco para que coja ese saborcito como a picantico. La sazón Goya debería tener un poco ya más de condimentación, pero igual yo voy a echarle un poquitico de sal, un poco de ajo en polvo, pero bien poco. Ahora toda esta masita hay que batirla. Vamos a cambiar la estrategia ya que la batidora empezó a echar humo. Parece que cortamos los trozos de carne muy grandes, así que vamos a utilizar una moledora de carne. Vamos a meterle mano, no queremos más nada roto. No queremos más nada roto. Una vez molida la masa, empiezas a testear el sabor. Si quieres que debes echarle más o menos, ya es tu decisión. En la composición que queda debería ser algo así. A ver, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Siento un poco de cara en tu emoción. Ok, entonces el próximo paso que vamos a hacer, y aquí es donde se pueden dar quizás ya un poco cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a rociar de aceite en spray en estos recipientes para luego poner la masa. Luego que te pongas unos guantes que no te sirven, pasamos a dejar la masa bien aplastadita dentro del plato. Tiene que quedar más o menos algo así. Mientras más finito te queden, más tostado te va a quedar, ¿ok? La masa queda un poco rojita por la sazón Goya. Bueno, luego de que ya tenemos todo esto armado en los platos, vamos a poner el horno, vamos a precalentarlo a 400 grados. Ahora, en lo que se precalienta el horno, vamos a hacer la salsa. A falta de puré de tomate, vamos a utilizar ketchup. Ya a estas alturas se deben haber dado cuenta que más o menos por la forma que va cogiendo esto, lo que vamos a hacer es una pizza, pero en vez de utilizar harina de pan, vamos a utilizar pollo. De esa manera reducimos las harinas y la comida es un poco más saludable. La salsa que me gusta a mí hacer para la pizza lleva puré de tomate, pero no tenemos puré de tomate ahora mismo. Lo único que hay es ketchup.
Entonces vamos a hacer un invento chino aquí. Ustedes hacen la salsa de pizza que a ustedes les guste hacer. Y si no, buscan en YouTube algún tutorial de cómo hacer la salsa de la pizza. Voy a echarle un tincín de vinagre y un poco de azúcar. Y un poco de sal. Y quizás un poco de pimienta negra. No sé, me están viniendo ideas un poco raras a la cabeza. Acá tenemos un poco de vinagre de arroz, que fue lo único que pudimos encontrar. Así que vamos a echarle una tapita. Luego vamos a echarle un poquito de azúcar. Y un poco de salecita. Y en light. Para que contrarreste el sabor dulce. Y no tengo idea de cómo va a quedar esta salsa, pero mi instinto ratatouille me dice que va a quedar bueno. Voy a echarle un poco más de ketchup porque creo que me pasé en vinagre para contrarrestar un poco el sabor a vinagre. Vamos a probar a ver qué tal con toda esta mezcolambia que he hecho yo aquí. No me juzguen en los comentarios, por favor. Si están dudosos del sabor, háganlo exactamente como yo lo hice y verán que o se mueren o viven un día más. Vamos a ver qué tal esta salsa de puro ketchup con vinagre, azúcar, sal y pimienta. A ver a qué sabe. Mamma mía. Ya el horno llegó a los 400 grados Fahrenheit, entonces vamos a meter las pizzas en el horno aproximadamente unos 17 a 20 minutos hasta que veamos que la masa está quedando como doradita, tostadita por debajo. Pueden ver que está más blanca. Todavía le falta un poco más. Han pasado aproximadamente 10 minutos y todavía están así de esa forma. Esperemos un poco más a ver cuál es el resultado final. Esperemos aquí en Yo y Tú Cocina los dos. Luego de un tiempo en el horno boca abajo, la sacamos y viene la parte divertida de hacer las pizzas de pollo. Ahora viene la parte en la que le ponemos el queso, el pepperoni, los ajíes, la piña, lo que tú quieras poner en la pizza. Ya esto va en dependencia de cada persona. En nuestro caso vamos a ponerle queso y pepperoni. Ya después que le pusimos los toppings a la pizza, vamos a pasar al horno a 475 Fahrenheit y entonces vamos a pasar las pizzas para adentro. Esto lo hacemos para el queso se vaya quemando junto con el pepperoni, vayan cogiendo ese saborcito rico de la pizza y para que ya termine de quedar doradito y bien tostadita la pizza. Pasaron como unos 5 minuticos a esta temperatura de 475 y más o menos las pizzas vienen quedando así. Eso se ve delicioso. Esto no parece que es masa de pollo, esto parece una masa de pizza normal y regular. Esto queda riquísimo. Ahora lo que queda es esperar que se enfríen, picarlas y a probar. Vamos a probar esta belleza llamada Japón. Japón, dice. Está bueno, me encantó. Tiene buena textura, buen sabor. Y pepperoni le da esa partecita picante que me encanta. Así que se las recomiendo. Buen provecho. Tengo que sentarme en el trono para hacer honor a la pizza. Vamos a probar qué tan bueno sale esto. Cogemos otro Japón y vamos a probar a ver qué tal. Ya.
No le echó, Pipo. A la mía no le echó, ¿qué contra? ¿Lo hubieras echado tú? Yo que sabía yo, y tú eres el que hiciste las de eso. Ahora sí. Con su salsita por arriba. La salsa está inventada. Yo solo quiero darte un... Esto es elixir de los dioses. Está súper riquísima. La textura tostadita, como si fuera una pizza normal. Por supuesto, ustedes en su casa la pueden mejorar con muchísimas más cosas. La pueden meter ají, quizás piña, pueden meterle, no sé, cuánta cosa a ustedes se les ocurra. Ya eso es a gusto de ustedes. La verdad que vale la pena para pasar un día así en familia. Un día que estén trancados en sus casas, que no puedan salir, comer una comida deliciosa, diferente y saludable al mismo tiempo. Eso es bien difícil de encontrar y yo creo que aquí cumple todos los requisitos. Ok, bueno, y hasta aquí entonces ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón el video. Si es así, por favor denle like. Suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido. Aunque no es nuestro contenido normal, pero hoy como estaba nevando, bueno, no pudimos salir a grabar como normalmente hacemos. Pero ya saben, activen las notificaciones para que les notifique cada vez que subamos un video nuevo. Y hasta la próxima.